Por ejemplo, vamos a decir que es un control. ¿Qué podemos aprender de un control? ¿Por qué usar control? ¿Dónde usar control? Y entre otras. Entonces diremos, ¿qué es un control? Básicamente el control es una forma de manipulación que podemos tener para determinado sistema. O sea, vale decir que podemos tener un controlador que pueda dar una determinada función o característica de un determinado momento y lugar, vamos a decir, de unos aparatos, de una planta, entre otros. ¿Qué podemos aprender del control? Básicamente, ¿qué podemos aprender? Bueno, podemos cómo fabricar productos determinados, la calidad, la cantidad, el suministro, mantener una variable constante, determinado rango, temperatura, nivel de presión, entre otros. Entonces diremos que el control básicamente se va a mantener en esos puntos. Áreas donde podemos usarlo. Por ejemplo, podemos utilizarlo en muchos conceptos, como en un control remoto, ya sea para un simple control manual, puede ser un control que se da a los robots, como por ejemplo el Curiosity, que se da un control. En el caso también se puede aplicar en los diagramas de una señal, también en una compensación de perturbaciones, en la calidad del producto, entre otras. Y ahora, ¿por qué podemos usar control? ¿Y para qué podemos usarlo? Básicamente, esto es para mejorar la calidad del producto, el servicio, y entonces básicamente esto nos hace determinar que podemos resolver en una forma simplificada en un diagrama de bloques, por ejemplo, para representarlo. Eso también nos va a dar la calidad y nos va a aumentar la seguridad, aumentar el tiempo del equipo, entre otras características que podemos tener. Entonces sería porque podemos usar control. ¿Dónde podemos usar? Básicamente vamos a encontrar distintas áreas para utilizarlo. Entonces podríamos decir en los lugares de trabajo, básicamente en una planta, en una empresa, está determinado por este tipo de términos. Entonces los cuales lo vamos a estar explicando poco a poco, lentamente. Ahora sí, vamos a irnos un poquito ya a las mismas condiciones que van a tener ya nuestro sistema, para la cual vamos a empezar hablando de lo que es la perturbación. ¿Qué sería la perturbación? ¿Cómo afectaría la perturbación? Puede ser de manera positiva, de manera negativa. En este caso la perturbación sería todo ingreso que se da dentro de una función, lo cual hemos determinado, y esto puede ser para bien o para mal, literalmente dicho. Y una variable manipulada va a ser lo que podemos controlar, lo que podemos modificar, el cual puede ser un ingreso. Al ingreso, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo de esta manera, y acá sería la variable manipulada, el cual vamos a determinar, vamos a darle una determinada función para que este sistema pueda cambiar y dando una determinada salida, es que sería la variable controlada, la que nosotros necesitamos controlar. Es la magnitud que se mide y se controla. Básicamente estamos hablando de la salida. Ahora también podemos tener retroalimentación positiva y negativa. Cuando decimos negativa, básicamente este va a retornar a este punto. Y cuando decimos positiva, este sería a lo inverso. Básicamente estaría saliendo de esta forma. Básicamente vamos a tener un sistema de esta manera, representado por una entrada. Esta sería una entrada. Esta sería la entrada. Aquí estaríamos teniendo la salida. Aquí saldría. Y acá vamos a ponerle el nombre de la planta, que puede ser, por ejemplo, una GD1. Entonces, esta va a tener también sus propias perturbaciones que van a ingresar. Y esas perturbaciones lo voy a representar como una P. Las bifurcaciones vamos a sacarlo de esta manera. Voy a ponerlo por acá. La bifurcación yo lo voy a decir como la división. Es donde va a separarse, vamos a decir. Es decir, tenemos una cañería de esta manera. Y aquí está un tubo y otro tubo. Y acá vamos a suponer que tenemos una válvula o una llave, el cual va a abrir o va a cerrar. Entonces, si tenemos un ingreso A por este punto,
vamos a tener la misma salida A por este punto. Pero ¿qué pasa cuando decimos bifurcación? Significa que este mismo punto lo hemos sacado por acá. Entonces tendríamos otra salida que digamos que sale una C, una B, por ejemplo. Entonces sería el mismo fluido que va saliendo y entonces está dividiendo en este punto. Para no complicarlo las cuestiones, básicamente lo que se hace es que el punto de bifurcación es el mismo punto, pero donde se van a dividir a dos o más funciones a la vez. Entonces básicamente vamos a tomarlo en este punto. Y ahora también hay que tener en cuenta que tenemos el sumador. ¿Qué son los sumadores? Es el punto donde va a llegar. Entonces digamos, nosotros tenemos una cierta cantidad de líquido ingresando, por ejemplo, no necesariamente va a ser con un líquido, puede ser también con otros medios, pero en este caso para nuestro ejercicio va a ser importante tomarlo de esa manera. Ok, ahora sí, esto para que tengan una idea. Tenemos un ingreso A, tenemos un ingreso B, entonces sería la salida como A más B. Entonces ya no podemos decir que esto sea una bifurcación. Si vamos a tomarlo como bifurcación estaríamos teniendo un error, estaríamos tomándolo como este caso. Estaríamos haciendo que ingrese por ahí y también ingrese por acá y dando una salida. Entonces para lo cual, para no tener ese tipo de errores, lo que se hace es determinar por un punto suma. Es decir, tenemos un ingreso A y acá vamos a determinar por una suma, por un sumador. Y acá tendríamos un B. Y aquí en nuestra salida, vamos a ponerlo como un C. Este va a ser igual a A más B. Entonces básicamente vamos a determinarlo de esa manera. Ok, para el primer punto vamos a tener en cuenta lo que son las sumas. Si vamos a tener en cuenta las sumas sería de esta manera. Tenemos por acá un sistema que ingresa A. Y acá vamos a tener otro sistema que va a ingresar. Entonces ya habíamos explicado este punto, ¿cierto? Si es una suma, básicamente acá va a terminar siendo una suma que es A más B. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos este sentido y vamos a tomarlo como si fuera lo siguiente? ¿Qué pasa si nosotros movemos este sistema de la siguiente manera? Vamos a tener un ingreso A por acá. Vamos a tener otro por acá. Y voy a tener un ingreso y una salida. Por ejemplo, acá voy a tener B. Y acá voy a tener un ingreso C. Y básicamente acá vamos a ver que A ingresa, pero este sale. Entonces acá será A menos B. Y acá C está ingresando. Como ingresa será A menos B más C. Entonces tenemos ingresos y salidas. Pero, ¿qué sucede si nosotros movemos este punto? Esta de acá lo movemos hacia acá. ¿Qué sucede? Veamos. Si nosotros tenemos esa consecuencia, lo que va a suceder es lo siguiente. Básicamente vamos a tener por acá la A. Y acá vamos a moverlo el otro punto que dijimos que sería la C. Ahí tenemos la C. Y acá tenemos el otro punto sumador. Listo. ¿Qué sucede? Acá tenemos la C. Entonces acá será normalmente A más C. Y entonces la B ponemos por acá. Lo estamos invirtiendo. Entonces tendremos que en la salida se va a manifestar como A menos B más C. De la misma manera, pese a que nosotros hemos movido los puntos. Por ejemplo, tenemos acá un ingreso, otro ingreso, A más B. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí una salida C. Y acá necesitamos saber la respuesta. Entonces básicamente para este caso vemos que es A más B. Y vamos a tener que es la salida C. Entonces normal. Ahora, ¿qué sucede si nosotros lo modificamos de otra manera? Por ejemplo, podríamos hacerlo de esta manera. Cambiamos todo el sistema y podríamos decir que el ingreso A está por ahí.
ingresa, listo. Ahora vamos a decir que B ingresa de este punto, este sería B, y ahora vamos a decir que acá va a salir la C. Entonces, ¿qué respuesta vamos a tener? Vamos a tener A más B, acá normal tenemos A más B, y acá tenemos que es la salida, que sería, si nos vamos como R aquí, entonces vamos a darnos cuenta que es A más B menos C. También tenemos este de acá, el punto sumador, tenemos esta representación. Y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos esta, ¿cómo podemos representarlo de otra manera? Podemos representarlo de distintas formas. Por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo una variable más por acá. Vamos a ponerlo una W. Entonces, ¿qué sucede si nosotros movemos este punto hacia acá y este hacia allá? Entonces básicamente vamos a tener de esta forma, de esta representación tendríamos el mismo X, movemos por acá, tendríamos el punto sumador, entonces como hemos movido todo este W, desaparece por acá el W. Entonces ya tendríamos por acá el W. Ahora en el otro caso, tenemos que la Y va a estar en este punto. Entonces veamos. X más W me va a dar X más W. Y si acá tenemos la Y, en este caso, y normal, vemos que acá va a llegar Y. Entonces la respuesta sería X más W más de Y. Básicamente, todo esto va a ser lo mismo. Tengo Y. Todavía vamos a ir por paso. Ahora voy a hacer un sumador por ahí. Ahí está. Y voy a tener también por acá el Y. Y por acá voy a poner el W. Entonces si nos damos cuenta, acá nuestra respuesta sería la suma de esto, X más Y y más este W. Entonces nuestra respuesta sería X más Y más W. Esta sería nuestra salida. Y en este caso cumple lo mismo. Veamos. W más Y. Exacto. Ahora también tenemos X. Entonces nuestra salida por ahí será X más W más Y. Es lo mismo. Si nosotros llevamos de esta manera o de esta manera, no hay ningún problema. Por lo cual vas a tener como concepto de que no necesariamente tienes que memorizar la fórmula para poder aprender. Ahora, en este punto, lo que vamos a es llevar a una fórmula semejante o parecida a esta. Entonces, para lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos este punto, voy a ponerlo como una G para que todos parezcan. Listo, ahí está mi G. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Llevar este punto de acá, yo quiero traerlo para ahí. Entonces para traerlo ahí, ¿cómo debe ser la nueva fórmula? Su equivalente. Entonces básicamente lo que voy a hacer es copiar X, lo voy a traer hasta acá. Entonces tendré por ahí mi G de X, al parecer, listo. Y acá voy a tener la salida que es R. Entonces, si yo me vuelvo por acá y pienso que en esta de acá borro por un momento esta de acá, voy a tener en cuenta que es lo mismo. X por G sería todo esto lo mismo. Pero en este caso, he decidido moverlo hacia adelante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a concentrar en esta de acá y voy a decir, esta no existe momentáneamente. Entonces, si ya lo he movido para adelante, ya tenemos por ahí. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Tenemos que es la unidad. Para que me dé la unidad, entonces tengo que multiplicarlo por 1 entre G. Entonces, cuando ingrese
1 por G me va a dar toda la unidad que tenemos por acá como resultado. Por eso de esa manera vamos a tener esa respuesta. Una vez dicho eso, completamos todo, es solamente para entender. Para este segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es de la manera similar, la equivalente de esta función o a este bloque. Entonces básicamente lo que voy a hacer es convertirlo de la manera similar que se hizo en este punto. Y ahora lo que voy a hacer es ingresar esta G hacia este lado. Entonces tendremos una X y acá tendremos el bloque que nosotros necesitamos convertir la G. Y entonces este habrá salido como, vamos a ponerlo como una R. Entonces tendremos una R. Y nos ponemos a pensar en este punto y decimos X por G me da R. X por G me da R. Ahí está, ya lo tenemos todo listo. Ahora yo me voy a concentrar de aquí y voy a borrar por un instante esta. Y me voy a dar cuenta que voy a terminar teniendo G. Pero este mismo se está yéndose para acá. Entonces, si ya vimos esta situación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Uno entre G. Y ahora le explico por qué. Este está saliendo, ¿cierto? Como sale, esta va a retornar por acá. Y al multiplicarse por esta sería más o menos así. G de acá arriba por 1 entre G. Entonces simplificamos y nos va a dar la unidad como se había representado en el anterior, como en este caso. Entonces una vez hecho eso, simplemente nosotros completamos la función o el sistema. Entonces tenemos este equivalente. Tenemos esta representación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser su representación para esto, su equivalente? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es multiplicar X por G. Y entonces al multiplicar, este va a pasar por acá y para allá. Observan. Voy a tener que esto es G. Y va a salir hacia acá. Acá tenemos X y ahí saldrá. Ahora, por acá también tendremos lo mismo. ¿Y por qué? Porque volvemos a repetir. Esto es una bifurcación. Básicamente es lo mismo, que se va a ir por ese punto. Por esa razón, recordemos que esto es como si fuera un conducto de agua. El mismo líquido se va a ir por ahí y también por ahí. Entonces por esa razón tenemos este punto. Ahora para esta nueva representación tenemos puntos de suma. Entonces básicamente, ¿cómo lo vamos a representar a una equivalente? En este caso, hace un momento ya estaba explicando, pero lo estoy volviendo a hacer para que puedan entender a lo que voy. X, cuando tenemos esta de acá sería G por 1, o sea básicamente sería G de 1 por G de 2 y tendríamos este resultado. Entonces para no complicarlo simplemente lo representamos de esta manera. Tendríamos en todo este bloque representado por esta fórmula ya. O sea, tendríamos G de 1 por G de 2. Este sería su equivalente para esta fórmula. Ahora, su equivalente para esta va a ser de la siguiente manera. ¿Qué sucede si nosotros queremos sacar este P y queremos llevarlo hacia acá? ¿Qué va a suceder? Básicamente, esto es lo que va a tener como un equivalente. Nosotros vamos a llevarlo de esta manera. Ahí lo vamos a llevar. Y entonces, acá tendría mi punto de suma. Y acá tendría este ingreso. Y acá estaría el P. Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que sucede acá. Si tenemos nosotros nuestra salida Z, y miremos, por un momento me olvido de la existencia de todo esto.
Y diré, todo esto x por p, y este punto simplemente se convierte en un punto. X por p, y entonces básicamente si no tengo nada de esto, sería lo mismo representado. Pero si yo agrego este punto de acá, esta flechita, también tendría que hacerlo por acá. Y entonces me voy a concentrar en este punto. Voy a olvidarme por un momento de la existencia de esta, como si no hubiese esta, simplemente esa de ahí. Entonces lo que voy a darme cuenta es que llega a una unidad. Entonces, si yo quiero llegar a la unidad, elimino esto momentáneamente, no existe para mí momentáneamente. Entonces, ¿cómo llego a P? ¿Cómo voy a llegar a que esta sea una unidad como en este caso? Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. 1 entre P. Entonces, cosa que cuando yo multiplique P por este bloque de acá, 1 entre P, me va a dar la unidad, que era esta de acá. Entonces, entendido esa, simplemente completamos para que no nos quede vacío. Ahí está. Este sería la misma equivalente para esta fórmula. Ahora para esta de acá, ¿cómo lo vamos a hacer la equivalente? Si tenemos de esta manera y nosotros queremos llevarlo esta de acá hacia adentro, básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros vamos a tener el X por ahí. Y acá voy a traerlo el G de 1. Ya lo tengo por ahí, el G de 1. Y entonces básicamente acá va a estar el punto de suma. Y acá nuestra respuesta Z. Entonces me pongo a pensar y diré lo siguiente. Si elimino esta de acá, no lo tengo, entonces sería la respuesta adecuada. No importa si esto conmuta o permuta, no hay problema. Entonces, si yo tengo todo eso estaría correcto. Ahora devolvemos esta de acá y me olvido de este punto de ahí. Entonces, vemos que tenemos G. ¿Y de qué manera podemos llegar a lo mismo sin afectar? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, dicho eso, completamos por ahí. Y acá vamos a completarlo de la siguiente manera. Vamos a tener este resultado. Entre G de 1. Ya lo tenemos. Ahora para el siguiente objeto, para el siguiente caso. Tenemos en este caso de esta manera. Representado. Entonces básicamente nosotros queremos moverlo. El bloque que está acá lo queremos mover para acá. Entonces nosotros si queremos moverlo simplemente vamos a hacer lo siguiente, que tenemos X por ahí y el bloque se habrá movido delante del punto de suma. Como se ha movido por ahí vamos a tenerlo de esta manera. G, ya lo tenemos por ahí, y su salida respectiva. Ya que tenemos su salida también tendremos por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a representarlo esta de acá? Si nosotros lo movemos por ahí, si lo quitamos este de acá, simplemente nos va a dar todo esto. Pero si nosotros movemos esta manera, lo traspasamos, también este se mueve. Entonces menos B va a darme lo mismo. Entonces, para contrarrestar todo esto, no quedaría bien, ¿cierto? Como no queda bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicarlo de esta manera. 1 entre G. Entonces, ahí se acomodaría toda esta ecuación. Básicamente, si yo multiplico, me va a dar la unidad. Si lo quito todo esto, sería 1, mejor dicho, G por 1 entre G, va a dar la unidad como nos había dado solamente menos B. Ahora, para este ejercicio, vamos a resolver la fórmula y la equivalencia de cómo debe estar representado. Por ejemplo, aquí estoy teniendo esas dos fórmulas, pero ¿qué sucede? Básicamente muchos se equivocan, confunden este por esta fórmula. Entonces no es lo mismo y vamos a demostrarlo un porqué. Empecemos con esta de acá.
¿Cómo lo podemos representar? Voy a darle estos valores. Si tenemos C, por ejemplo, por acá, C, y entonces acá vamos a tener un error. Ok, hecho esto voy a llegar a esta conclusión. Tenemos que A más G, todo estaría ingresando G de 2 por C. Aquí estaríamos por C, es igual a E. Esta de acá. Ahora me voy a poner a concentrar a este punto. Voy a tener en cuenta que este de acá, solamente a partir de ahí hasta acá, voy a tener este resultado. Voy a tener E por G de 1 es igual a C. Listo. ¿Y ahora qué va a suceder? Yo voy a desplazar esto de esta manera. E igual C entre G de 1. Ahí estaría. Entonces, esta de acá lo voy a reemplazar acá. Y sería de la siguiente manera. A más G de 2 por C es igual a C entre G de 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrarlo ya esta de acá, ya que lo entendieron. Voy a pasarlo de esta manera. Tendré esta misma, lo voy a traer para acá. A más G más, ¿está bien? Tenemos A es igual a C, voy a factorizar 1, G de 1, y este que va a pasar para el otro lado con el signo contrario, que sería menos G de 2. Ahí lo tengo. Y ahora lo único que voy a hacer es esto. C es igual, voy a multiplicarlo de esta manera, 1 menos G de 1 por G de 2. Listo. Una vez que hemos hecho eso, nosotros tenemos que sacar en función a la salida y a la entrada. Entonces si tenemos A, nosotros pasamos A por acá, y este se va a quedar como la unidad. Entonces va a ser todo esto, menos G de 1 por G de 2 entre G de 1 es igual a C entre A. Entonces, nosotros nos damos cuenta por la ley de las orejas que este se va a invertir y básicamente nos va a quedar de esta manera. La fórmula final va a estar representada de esta manera. G de 1 entre 1 menos G de 1 por G de 2. De esta manera. Y entonces cuando nosotros queramos llevarlo a un diagrama de bloques para dar su equivalencia, lo que va a suceder es lo siguiente, que nosotros vamos a llevarlo de esta manera. Entonces básicamente va a ser A G de 1, 1 menos G de 1 por G de 2, igual a C. Y esa va a ser su forma representativa para esta fórmula. Y ahora, ¿por qué puse esta si ya se está repitiendo? Hace un momento ya había puesto esta. Entonces, lo que sucede acá, simplemente nos damos cuenta que hay una bifurcación. Como es una bifurcación, se va a ir por acá y se va a ir por ahí. Entonces, básicamente estaríamos ingresando, esta A se va por ahí. También se va por ahí. Entonces, sería a la salida aquí, estaría llegando A por G de 1, A por G de 2. Entonces al sumar, este estaría llegando como simplemente como A más G de 1, perdón, más A por G de 2. Y si nosotros factorizamos, este nos va a terminar siendo de la siguiente manera. G de 1 más G de 2. Entonces nosotros vamos a representarlo todo este bloque de esta manera. A es igual a G de 1 más G de 2 y este sería Z. Entonces, no hay que confundir
esta propiedad con esta propiedad. No son lo mismo. Aquí ves que parte de una bifurcación y va a darme básicamente una suma. En este caso parte de un punto suma y se va a hacer este punto y entonces va a quedar dividido de esta manera.